delante de ti. Así como en la antigüedad se presentaba el sacerdote delante de tu presencia con temor y temblor, sabiendo, Señor, la responsabilidad que tú nos has delegado, no solo como administradores, Señor, de todo lo que nos has dado, sino también, Señor, con el entendimiento, el temor, Señor, de poder presentarnos como vasos, Señor, delante de ti, para que seas tú depositando, Señor, de lo tuyo, y poder nosotros bendecir a tu pueblo. Señor, envía una palabra que también edifique, que restaure, que consuele, que llene, que dirija, que nos hable a nuestro corazón, que nos dé entendimiento, sabiendo, Señor, que tu palabra no regresa vacía, sino que cuando la envías, Señor, no solo hará un efecto en cada uno de nosotros, porque ciertamente dejaste escrito que tú velas para que tu palabra se cumpla. Y por eso, Señor, hoy expresamos esas palabras rogándote, Señor. Necesitados somos, Señor, de que seas tú, Señor, quien hables, que sea tu Espíritu Santo que convenza a tu pueblo de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Y que así como solo somos instrumentos, Señor, seamos para bendecir, Señor, lo que tú ya bendijiste, que es tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús rogamos, Señor, para que la tierra que la reciba, esta semilla, Señor, sea una tierra que beba el agua, sea una tierra, Señor, que esté anhelando y que dé fruto del 30, 60, al 100 por uno, para que cuando, Señor, podamos ir delante de ti, podamos decir: venga mi amado y pruebe de este dulce fruto que traemos delante de ti. Por favor, desde ya te rogamos que reprendas toda distracción, todo pensamiento, todo de entretenimiento, Señor, todo aquello que nos pueda desviar, nos pueda quitar la atención, o quiera, Señor, aún, Señor, estorbar todo miedo, todo temor, toda inseguridad, Señor, que pueda moverse en el ambiente. Pero sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar, ha tomado el control de los ambientes, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, atando la mente nuestra a la mente de Cristo, Señor, para que tus pensamientos vengan a nuestra mente a través de tu palabra y se hagan una realidad. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Puedes ir conmigo: háblanos, Señor, por favor, pero también danos entendimiento para que podamos hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, así lo creemos, pero también presentamos ruegos, súplicas, peticiones. Mire, es tiempo de pedir. Dígale: Señor, no sé cuál sea su situación, pero David siempre cuando hablaba al Señor le decía: tú dijiste, Señor. Y pues esta mañana puedes decirle: Señor, tú dijiste que el que se acercara a ti, tú te ibas a acercar a él. Señor, tú hablaste, por eso te pedimos que te glorifiques en medio de la adversidad. Como cantábamos, aún en desiertos, aún en valles, Señor, tu promesa es que tú estarías con nosotros hasta el fin. Por favor, glorifícate de acuerdo a la necesidad, desde el joven, desde el niño, del soltero, la casada, la viuda, el viudo, el que tiene problemas, batallas. Por favor, Señor, hemos venido a tu casa, Señor, y en tu casa es donde tú te manifestaste, Señor, sanando, liberando, desatando, Señor, haciendo milagros. Y por favor, Señor, tú eres ese Dios de ayer, de hoy y de siempre, y por eso te rogamos que te glorifiques una vez más. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas al Señor, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, vemos los ciclos en la Biblia, vemos un ciclo que en el Antiguo Testamento, el último libro es Malaquías. Y este libro, hermano, nos habla como del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay 430 años que le llaman los años de silencio. ¿Y por qué le llaman los años de silencio? Porque en ese periodo Dios no habló. Hasta Juan el Bautista empiezan de nuevo. Pero sin embargo, hermano, cuando vemos la consecuencia de por qué dejó de hablar o Dios, marcaba un tiempo donde Malaquías empieza a mostrarnos la conducta y la condición de cómo estaba el sacerdocio
y cómo ellos no se daban cuenta de su condición. Yo siempre digo, aun cuando me molesto con mi esposa y me deja de hablar, siempre digo en mi mente, al rato se le pasa, pero me va a hablar. O con alguien, cuando uno ya no le habla, se pasa el enojo y uno vuelve a hacer las paces y puede hablar. Pero que ya Dios no hable, hermano, 430 años. Que ya no Dios hable un día, que Dios ya de uno definitivamente, hermano, le quiero contar como ministro, a veces estamos nosotros buscando en la palabra, orando, y hay algo como que dice uno, no me hace clic lo que estoy, Señor, háblame por favor, porque definitivamente si tú no me hablas, voy a ir a hablar un montón de boberas que no son tuyas. Y definitivamente ese es el deseo que Dios nos hable. Por eso es una espada de dos filos, porque la espada primero me la paso yo y después ahora vengo a compartírsela a usted, para que podamos definitivamente entender cómo es cuando Dios quiere hablar a nuestra vida. Pero en el libro de Malaquías vemos cómo el sacerdocio no había visto su condición y hermano, la ceguera les impedía aprovechar el momento que estaban viviendo y su conducta no era la agradable delante de Dios y a pesar de eso, hermano, Dios les quería hablar, les enseñaba, pero ellos definitivamente no lograban entender eso. Y entonces, por eso cuando quiero hablar este día es de reconocer nuestra condición, porque, hermano, era un momento de crisis, era un momento donde definitivamente lo que Dios quería, gracias a Dios, a ver si no vuelo, lo que Dios quería, que ellos se autoexaminaran y en lugar de autoexaminarse, se pusieron a cuestionar a Dios. Y muchas veces eso nos pasa, Señor, ¿por qué a mí? ¿No le ha pasado eso que usted a veces se pregunta, Señor, ¿por qué a mí? Y eso no es solo de nosotros, sino en la Biblia vemos hombres, hermanos, que también decían, Señor, pero ¿cómo es posible que a los malos les va bien y a los buenos nos va mal? A los que te buscamos y empiezan muchas cosas en nuestra mente. Y definitivamente cuando reconocemos eso, y en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, fíjese que habían 11 preguntas que Dios les decía y los sacerdotes le contestaban. Como que yo le dijera, hermano, usted tiene manchada la camisa así con todas las salsas que se comió. Y usted, y se le nota lo rojo. Y dice, no, así estaba el pueblo. Y por eso cuando veo esto ir rápido, solo como parte del cimiento que quiero poner, dice el Señor, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Es que mire, hermano, son 11 preguntas. El número de 11 en la Biblia significa purificación. Por eso quedaron 11 apóstoles cuando desecharon a Judas. Pero lo que le quiero marcar era cómo ellos decían, ¿en qué nos has amado? Esa era una pregunta que Dios, habiéndole dado todo, ¿cuántos saben que Dios los ama? Y que usted y yo dijéramos, ¿en qué? Era obvio. Era obvio que Dios les estaba marcando, hermano, como ellos eran los encargados de los representantes del pueblo delante de Dios a la hora de manifestarse las ofrendas del perdón, de paz, de cereal, etcétera. Pero sin embargo, hermano, ¿cómo iba a amar a alguien que no se sentía amado? Y sin embargo Dios les dice, yo los he amado, dice el Señor. Y que ellos, nosotros, ¿cómo? ¿Cuándo nos has amado? Otra pregunta era, dice, mire, el hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Soy yo el que se oye mal o estamos bien? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo pan inmundo. Mire, ya ellos, es como que nuestros hijos dijeron, papi, esta tortilla está tiesísima. No, está aguada. Y que ellos no pudieran darse cuenta de lo que estaban haciendo.
Era la condición como estaba el sacerdocio en ese tiempo. Vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? Decís que la mesa del Señor es despreciable, fíjese, porque ellos tenían que presentar lo mejor para el Señor. Y ahora el Señor les dice, cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando presentáis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Porque, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice Señor de los ejércitos. Ellos ya habían llegado, hermano, que como hablaba el hermano Cándido, de las primicias, de lo mejor que le presentaban al Señor. Esa era su función, presentar lo mejor para el Señor. Pero ahora el Señor le dice, me presentan lo que no sirve, lo que está enfermo. Como le he platicado muchas veces, mire pastor, fíjese que tengo unas 3 sillas, pero no tienen patas, solo tiene 3 patas, pensé para la iglesia. Si son basura, ¿para qué los quieres traer a la iglesia? Entonces cosas así, ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Y la Biblia nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes, y que podamos nosotros no ver la condición que ellos estaban viviendo, porque sin embargo vemos, hermano, que ellos decían, ¿en qué te hemos deshonrado? No les caía el 20 de su función, hermano. Es como cuando alguien empieza a trabajar, hermano, lo ven así con ganas y dice, este es bueno, mientras lo agarran, y al segundo día así como que ya con un teléfono, ya, hey, no eras el que yo te contraté, aquel que estaba atento, que ni teléfono tenía, me respetaba las horas y estaba así. Mire, y después le dice, hey, trabaja. ¿Pero por qué? Ya se puso feito. Se lo voy a poner en cuestión de matrimonios. Cuando uno está con la chica antes de casarse, uno es amable, uno es querendón, uno, hermano, la esposa, como aquí trabajan las hermanas, yo pago, no, guarda, lo guarda, y uno dispara, paga, o así tiene que ser uno, me imagino, porque si estás con alguien que es codo antes de casarte, peligro, las alarmas. Pero lo que voy es, cuando entra al carro, le abre la puerta, hermano, así, hasta cuando come se hace así con la servilleta, así, perdón, hasta corta la carne así, mire. Y ya después los tacos, el burrito, no. Pero lo que le quiero decir es que esa mujer se enamoró de ese tipo así, amable, cuidadoso, nunca lo vio enojado y menos lo oyó roncar. Y entonces se enamoró de alguien, hermano, que era atento, que se bañaba. No, bueno, sí, yo sé que todos se bañaban. Que tenía buenas características. Digo, ala, ese es mi príncipe azul. Y el problema es que ya viene el casamiento y ahora cambió todo. No chocolates, no flores, no atenciones. Antes mi amor, mi chiquita, mi morenita, dígame, ¿cómo? ¿Y cómo? Preciosa. Y solo se casan, vieja, hermano. ¿Cómo cambió todo? Y antes le abría la puerta, ahora se la somata. O no, y yo solo estoy contando alguna historia. No, yo sé que usted no es así. Yo estoy hablando de los sacerdotes de Malaquías. Y entonces esa mujer se enamoró del que conoció, no del que vive. Y de la misma manera los sacerdotes, Dios los instituyó de una manera y ahora están actuando de otra. Los escogió a la tribu de Leví para que ellos fueran los que se presentaran delante de él. Y ellos sabían lo que a Dios le agradaba. Ellos sabían el amor de Dios. Ellos sabían la honra, lo que Dios anhelaba de ellos, hermano. Pero sin embargo, el Señor dice, desde los días de vuestros padres te habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Y el Señor, mire, Dios es bueno, vea que Dios es bello. Volved a mí, yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Como quien dice, estamos bien así. Y entonces nos damos cuenta, hermano, que
que no lograban entender cómo estaba su condición. Es que eso es lo más terrible, hermano, que uno no sepa cómo está su condición. Que todos lo miren y que nadie sepa. Y yo creo que cuando lo vemos en la Biblia, y el profeta Jeremías, hermano, al profeta Jeremías le decían el profeta llorón, porque por todo lloraba, porque, hermano, llevaba una palabra que al pueblo no le gustaba. El pueblo quería escuchar victoria, el pueblo quería escuchar te va a ir bien, vas a tener abundancia, la bolsa de valores te va a quedar corta de tanto dinero que vas a tener. Eso quería escuchar el pueblo. Y entonces, pero Jeremías llevaba un mensaje contrario, y hermano, y lloraba porque miraba que por más que le decía al pueblo sus verdades, el pueblo seguía con su conducta equivocada. Y aquí, hermano, en Jeremías hay un mensaje, o es un pasaje muy fuerte, cómo le hablaba al pueblo de Dios, porque dice, porque mi pueblo, Dios hablando, es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Otra versión dice, Dios dice que no le conocemos, que somos hijos necios, que no entendemos nada, que somos hábiles para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. Y yo digo, mire, está bien que uno se diga, no, pero es que tú no eres bueno, tú eres malo, tú no entiendes entre nosotros. Pero que Dios lo diga. Que Dios conozca, porque para Dios no hay nada oculto. Porque aún la profecía dijo que todo no había nada oculto que podía ser revelado. Y entonces cuando yo puedo esconder cosas a mi esposa, pero yo sé que Dios recorre en sus ojos toda la tierra para ver tanto a los buenos como a los malos. Y en este pasaje dice el Señor, mi pueblo es necio, como que marcando lo que el pueblo era, hermano, que eran necios, que no lo conocían, que ignoraban muchas cosas, que no entendían, que eran sabios para lo malo, pero no supieron hacer el bien. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, mire, cuando yo conozco mi condición, yo voy a empezar a trabajar en ella. Cuando yo conozco lo que realmente Dios sabe, porque si no estuviéramos viviendo un evangelio, hermano, donde todo está bien, salvo siempre salvo, haz lo que hagas, estás salvo, y estaríamos engañándonos a nosotros mismos, y como ministros los estaríamos engañando a usted para que Dios siga su vida así, no se preocupe, Dios es bueno. Y sí, Dios es bueno, pero sin embargo Dios nos habla, hermano, como ellos, si usted me acompaña en el mismo versículo, capítulo 4, pero el versículo 23, dice, miré a la tierra ahí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí un campo fértil, era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Pero fíjese lo que le quiero mirar. Mire la condición del pueblo. Mas sin embargo, hermano, estaban ellos confiados, tenían problemas grandes y terribles, y ellos ignoraban su condición, pensaban que todo estaba bien, aun cuando los montes temblaban, aun cuando los collados eran destruidos, aún dice no había hombre, y aún las aves del cielo se habían ido, y Dios le estaba diciendo, no me entiende. No logran entender lo que está pasando a su alrededor. No logran entender lo que está pasando en su vida. Porque el problema, hermano, mire, muchas veces no sabemos que hay problema. ¿Cómo está tu casa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y a veces, hermanos, de un hilito cuelga nuestra relación. Porque cuando yo veo esto, hermano, vemos cómo entonces definitivamente nosotros tenemos que entender que Dios se había percatado de la condición de este pueblo, pero menos el pueblo de Dios. Si nosotros no conocemos nuestra condición, ¿cómo vamos a alcanzar nuestras metas? ¿Cómo vamos a reconocer lo que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a alcanzar aquello que probablemente nos estaríamos engañando nosotros si yo no reconozco cómo está mi condición delante del Señor? Porque Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. Y por eso al reconocer mi condición yo voy a trabajar en ella. Fíjese, le voy a contar. Y eso pasa muy seguido.
cuando uno va con el doctor y se hace exámenes y todo, y empieza que así como está la economía, le sale a uno todo para arriba: el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, todo. Y entonces el doctor lo que primero que va a hacer es quitarnos todo aquello que nos hace daño, ¿sí o no? Nos lo quita él, pero muchas veces nosotros no nos lo quitamos. Un poquito, un poquito. Y mientras dura el susto, salimos a caminar, comemos, nos volvemos como conejos, solo lechuga, papita, y empezamos a decir más así. No, y hasta empieza uno, como quien dice, a querer trabajar, a querer engañarse a uno mismo. Ya la semana como que ya pasó el susto. Un taquito, una flauta nada más. Después de la flauta, un saxofón. No tanto de comer, porque así es el burrito que se comen algunos, ¿va? Pero ese es el punto, que así pasa en lo espiritual. Que cuando empezamos a ver nuestra condición, y hermano, y Dios tiene promesas, así como ahorita cantábamos, promesas de parte de Dios. ¿Cuántos tenemos promesas de parte de Dios? Y las promesas ahí están. El punto es que puedo, hermano, no alcanzarlas por no reconocer mi condición. Mire, cuando yo llegue al cielo, quiero llegar y decirle, y que el Señor me diga: te mandaste, yo tenía esto para ti, pero te fuiste más, porque un montón no quisieron. Y entonces cuando yo entiendo esto, me doy cuenta, hermano, si usted me acompaña a Juan en el capítulo 8 y versículo 31, tenemos que entender cómo definitivamente nosotros necesitamos que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, yo le ruego al Señor que no solo podamos reconocer, diga conmigo, reconocer nuestra condición. Me acuerdo una vez, estaba jugando fútbol, y hermano, y me metí el pie en un hoyo de topo, y se me hizo el pie así. Y entonces se me empezó a hinchar de este vuelo, y me puse hielo porque al otro día teníamos partido, hermano. Y me puse hielo, me puse Bengay, me puse, en ese tiempo no había marihuanol, sino que todo lo que hay es una pomada que la venden, y no me la puse nada. Y al otro día yo sabía, hermano, que estaba malo, pero me puse una venda y quería, ahí sí que hacérmela del que podía caminar así, como que no pasó nada, ¿verdad? Hasta calentaba como puro loro, solo con un pie, hermano, estaba como flamingo así, ¿verdad? Solo para no. A los 10 minutos de haber jugado, me quebré el pie. Yo conocía mi condición, pero yo quería ocultar algo que sabía que estaba equivocado. Entonces, cuando uno logra entender esto, tenemos que, dice la Biblia, que dice el Señor, les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos creemos eso? Pero mire, a los que habían creído, viene el Señor y les dice: miren, ustedes han creído en mí, y yo creo, entiendo que vamos a trabajar de esta manera. Y entonces le dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Esa palabra los impactó. Esa palabra dijeron: ¿cómo? ¿Qué nos está tratando de decir? Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermano, habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos en Babilonia, y ahora dicen que eran hijos de Abraham, y nosotros esclavos. Es como que alguien le dice: hermano, lo que pasa es que tú tienes un estorbo, puede ser un espíritu inmundo. Ya se manifestó en tu carácter. Solo cuando te digo, ya salió el que andaba ausente. Porque muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad.
Muchas veces, mire, por eso digo, si yo conozco mi condición, si yo conozco realmente quién soy, Jesucristo era la verdad, les estaba diciendo, verdaderamente van a ser libres. Y lo primero que vinieron ellos con una contraparte, es decir, jamás hemos sido esclavos de nadie, ya estaban mintiendo. Tenían que haber entendido que estaban esclavizados, que en ellos, hermano, tenían que percatarse de su condición y que necesitaban definitivamente aprender a mirar. O sea, se lo voy a poner de esta manera. Eso me pasa a mí. Me dice mi esposa, que es la voz de mi conciencia: ¿y te estás engordando? No. Hermoso estoy. Ya tanto así, pero lo primero que uno dice, no. ¿Estás ganando de peso? No. ¿Seguís comiendo? No. Te aseguro que el doctor te dijo que dejaras de comer pan y comiste pan. No. ¿No le ha pasado a usted así, hermano? ¿Y a quién va a engañar? Al doctor, ¿no? A su esposa, ¿no? A uno mismo. Y le digo a mis hijos, ¿qué música están escuchando? Cristo, yo te amo. ¿A quién vas a engañar? ¿A quién? Por eso le digo, el punto es reconocer mi condición. Porque si yo llego con el doctor y le me dice, ¿usted toma mucha azúcar? No. ¿Come carne? Menos. ¿Tortillas? ¿Qué es eso? Y yo empiezo a darle, va a decir el doctor, ok, entonces le voy a dar una medicina de acuerdo a lo que usted me dijo. Pero si yo le digo, yo como tacos, buches, ojos, sesos, adobada, al pastor, a la oveja, a todo, hasta garrobo, iguana, conejo, tacos de anguila, me va a decir el doctor, bueno, qué bueno. Porque cuando yo fui con un doctor aquí en Tijuana, que era un neumólogo, hermano, yo llego en plena etapa COVID. No sé si ya se lo conté, pero si no, por los que no la han oído. Hermano, en pleno COVID, cuando estaba el apogeo del COVID, me dijeron de este neumólogo que era muy bueno para trabajar con el sistema inmunológico. Y que él lo que hacía era que hacía que las defensas de nuestro cuerpo se fortalecieran. Hermano, y entonces hago la cita, llego como que está la clínica llena, y entonces me siento a la par, hasta platico con una señora del Señor, era cristiana, la invité a la iglesia, y todo platicando ahí. Entonces me llama el doctor, y entro con el doctor y le digo, me da mucho gusto, y platicamos. Mire, me dice, ¿en qué fase viene usted? ¿En qué fase de qué? Le digo, de COVID. No, yo no tengo COVID, le digo. Usted sabe que todos los que están ahí están llenos de COVID. No, mire, ahorita ya lo sé, le digo, entonces así que refuérceme la dosis. No, le digo, pero es que mire, yo vine porque me dijeron que para que usted me reforzara mi sistema inmunológico, para que en cualquier cosa se fortaleciera, pero ahorita ya me puso en qué pensar. Pero a lo que yo voy es que si yo le hubiera hecho algo, hermano, no me da lo que yo necesitaba. Y entonces cuando yo veo este tipo de situaciones, que lo que ellos tendrían que aprender a haber visto era, hermano, cómo era su condición. Porque dice Jeremías, la Biblia del lenguaje sencillo dice, pero este pueblo cambia cada rato. Fíjense. Pues se olvida de mí y adora ídolos inútiles. No sigue las enseñanzas que desde un principio les di, ni se da cuenta del peligro de seguir las malas costumbres de las otras naciones. La costumbre es una práctica constante, es un acto que se convierte como en una cultura y al final se hace en una forma de vida. Hermano, ¿usted conoce gente que cambia cada rato? No, qué bueno, yo sí. Que dice una cosa y hace otra, que promete algo y no lo hace. Pero lo que lo quiero marcar es que podamos nosotros, mire, no lo vengo a acusar porque me acusaría a mí mismo.
Lo que le quiero marcar este día es el poder reconocer nuestra condición, para que entonces Dios desde lo alto envíe su ayuda, nos dé la fuerza, nos dirija, nos muestre qué camino a seguir, para que se rompa ese ciclo de vida, hermano, donde muchas veces queremos ignorarlo, pero nos está destruyendo o está destruyendo a los nuestros. Y entonces cuando yo veo esto, veo, hermano, cómo tenemos que entender este principio, porque para poder vencer o para poder obtener las metas, a mí, hermano, tenemos que darnos cuenta cómo las costumbres, las malas costumbres, se pueden ir quedando en cada uno de nosotros. Me acuerdo que, de verdad, y eso se lo recalco muchas veces, y yo se los trato de marcar a mis hijos. Porque dígame una buena costumbre: saludar. ¿No le pasa, hermano, que usted se levanta como que es fantasma, pasan sus hijos como que no lo vieron? Allá mi abuelo me decía: saludame, Chucho. Chucho es el perro. Porque ¿sabe qué? Usted se levanta y el perro lo ve, le mueve la cola y se le va y se le brinca, ¿sí o no? Y sus hijos lo ven. Por eso mi abuelo dijo: saludame, Chucho, como que dice, por lo menos mover la cola. Esa es una buena costumbre, ¿sí o no? Que se ha perdido. Si no saludaba, hermano, ardía Troya. De verdad, si yo no le decía buenos días, ¿cómo amanecieron? Y no siendo cristianos. Yo llegaba con mi abuelo: abuelito, mire qué bueno verlo. Yo no le decía que Dios le bendiga, sino que le decía: qué bueno verlo, abuelito, buenos días, ¿cómo durmió? Y él me decía: bien, mijito, ¿y tú también? Ah, bueno, y así quedaba, con permiso, a la hora de irme, con permiso, anda, vete ya. Igual que nuestros hijos ahora. Esa su risa me dice otra cosa. Pero es que lo que le quiero, mire, como decía, no saludan. Y uno los quiere corregir cuando ya están casados. Nunca le pasó que nuestra mamá o nuestro papá saluden. Y llegaba uno así: que saludes. Que saludes. ¡Hola! Decía, pues, el grito. Pero ya sabía que el pellizco ya era, como quien dice, disciplina. Pero ya después automático: hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, con permiso. Entonces cuando dice que ni se dan cuenta del peligro de seguir las malas costumbres. Y entonces me doy cuenta cómo hay un hombre, mire, sabio, dígame el más sabio de la Biblia. No, Jesús. Después de Jesús, Salomón. Muy sabio, que escribe el libro de Proverbios. Y hermano, y empieza él a darnos las instrucciones de vida. Pero dice en Primera de Reyes que el Señor se indignó contra Salomón porque su corazón se había apartado de él el Dios de Israel que se le había aparecido 2 veces. Y dice y le había prohibido ir detrás de otros dioses, pero Salomón no observó lo que él le había mandado el Señor. Mire, no observó su conducta. No observó, no miró la manera que estaba andando. Y entonces aquí me llama la atención, porque entonces en el versículo 14, si tiene Biblia, baje sus ojitos, fíjese lo que hace Dios. Entonces el Señor le levantó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, era del linaje real en Edom. Pero esta versión dice: y Jehová despertó un Satanás contra Salomón. Dios mismo despertó a Satanás. ¿Para qué? Para que fuera contra Salomón, porque Salomón se había desviado, porque no estaba haciendo lo correcto.
Si usted mira, analiza, dice un Satán. Entonces había que despertarlo, porque dice, despertó. Dijo el Señor, digo, necesito de que vayas y que venga y me endereces a Salomón. Porque él, cuando Dios le dijo, mira, no vayas tras otros dioses, no hagas esto, si hubiera reconocido su condición, él no lo va. Muchas veces le decimos, hijos, no vayan, y después, te lo dije. No hagas eso. Mira, no te portes de esa manera. Porque cuando uno reconoce, entonces uno cambia. Cuando uno se da cuenta de los estragos que puede estar haciendo. Salomón, si se hubiera dado cuenta que la sabiduría que Dios le había dado era para edificar, era para construir, era para que él hiciera cosas buenas, pero ahora estaba haciendo lo malo, hermano. Entonces viene, mira, ahí yo me asusté, porque el Señor le despertó un Satanás para que lo ubicara, para que antes de que el hombre que Dios había puesto como rey, el hombre que Dios lo había llamado, hermano, para que edificara una casa, lo quitaba, hermano, como quien dice, mira, te necesito, porque aún Satanás, que el Señor lo reprenda, es siervo de Dios. Quiere decir siervo, pues le sirve a Dios. No es un doulo, es un servidor de Dios. Porque hasta Satanás está bajo el poder y la autoridad de Dios. Y entonces cuando yo veo esto, hermano, la importancia de cómo nosotros tenemos que entender cómo una práctica constante de algo malo se convierte en una costumbre. Una costumbre que se va haciendo realidad en nuestra vida. Y por eso, hermano, muchas veces, mire, si usted se acostumbra a llegar tarde, se le va a hacer la práctica constante de llegar tarde, se le va a hacer una costumbre. Si usted miente muchas veces, esa práctica constante se va a creer sus propias mentiras. Y para todo va a sacar mentiras. Y entonces dice la Biblia que el padre de toda mentira es Satanás. Entonces la práctica de algo constante. Por eso la Biblia habla de transgresión, pecado e iniquidad. La práctica de un pecado se convierte en iniquidad. ¿Por qué? Porque no se tomó a tiempo o se buscó a tiempo la ayuda para poder salir al reconocer. Mira, nosotros vamos con el dentista ya cuando tenemos un dolor de muela o ya empezamos, ay, ya no aguanto. Pero mucho antes no. Candies, chicles, ni nos lavamos los dientes, hasta, y lo más sencillo, sáqueme esta muela porque necesito comer más dulces. Entonces cuando yo veo esto, Dios mismo le levantó un Satanás, porque también dice, el pueblo cambia cada rato, pero se olvidaba del Señor. Y muchas veces, hermano, ¿no le ha pasado que somos inconstantes? Empezamos algo, no lo terminamos. Hoy sí me meto, hoy sí te busco. Pero uno debería decir, ¿pero por qué soy así? Pablo decía, lo que quiero hacer, eso es lo que no hago. Pobre de mí. No lo hago porque quiera, sino el pecado que habita en mí. Fíjese, reconoció que había un pecado en él que lo llevaba a hacer aquello que no quería hacer. Ese ya es un reconocimiento. Es decir, yo tengo, pastor o hermano, yo tengo un problema, pero no cualquiera, porque si no esto se vuelve viral y después sale la persona avergonzada. Tengo un problema. No puedo ver las botellas de alcohol porque me atraen. Mejor aquí escondidito en lo oscurito me echo un traguito. Pero se busca la ayuda cuando ya va más allá. O se tapa una condición horrible. Pero avancemos un poco, porque dice 1 Samuel, hermano, por eso se necesita ver la condición. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho o en aprieto, mire, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Aquí el pueblo vio su condición y buscó salida en lugares que fueran refugios.
Ahí son 5 lugares, es como 5 ministerios. Es como quien dice: voy a buscar la ayuda de lo que me está pasando. Mientras no se percataban de lo que le acontecía, el pueblo ignoraba que habían salidas diversas, salidas que podían venir de parte de Dios para buscar la ayuda. Dice: mientras estaban en aprieto, dijeron, estaban en problemas, estaban en situaciones difíciles, entonces ellos buscaron dónde la salida, para que entonces ellos pudieran obtener la ayuda. Y realmente esto es espiritual. Muchas veces, hermanos, no queremos buscar la ayuda porque nos sentimos tal vez avergonzados, nos sentimos que tal vez nadie nos va a ayudar, o tal vez cuando contamos nuestra administración nos la contaron desde el púlpito o se la contaron a alguien más, y eso nos limitó a que pudiéramos ahora ser libres. Ahora mejor solo Dios y yo. Pero ellos buscaron las salidas: cuevas, fosos, peñascos, rocas y cisternas. Habla de los 5 ministerios donde Dios ha establecido para que la iglesia pueda ser libre. Para que la iglesia, que aquellos que se sienten así como sofocados con un problema, para aquellos que sienten que tal vez no hay solución para algún problema, Dios siempre va a estar ahí, hermano, para resolver todas aquellas situaciones que tenemos en nuestra vida. Por eso Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Dios siempre se hará presente en medio de todas las circunstancias. Pero lo primero es, diga conmigo, reconocer. Avanzo. Entonces el pueblo se necesita preguntar: Señor, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué? David dijo: ¿por qué tengo este problema de las mujeres? ¿Por qué no me puedo detener? Miro una chava y hasta se me escalofría la piel. Y él tenía para tener las mujeres que quería, pero ¿por qué eligió una que ya estaba casada? Él se preguntó, imagino: ¿por qué, Señor? Yo sé que tenía que ir a la guerra, me quedé. Y vi a Betsabé que se bañaba, y definitivamente cuando sentí ya había mandado a matar a Urías, y me quedé con ella. Y empieza él a indagar el por qué le pasaba eso. Y cuando empezó a indagar de dónde venía su genealogía, que Rahab, que era su bisabuela, era Rahab la ramera. Su mamá lo había tenido en pecado y lo dio a luz en iniquidad. Había una generación de pecados sexuales sobre él. Y entonces se entendió que mientras callaba su pecado, sus huesos se fueran secando. Y entonces dijo: ahora entiendo, ahora sé qué es lo que me va a visitar, me tengo que cuidar. Pero mire, sin embargo, Salomón tuvo 1000 mujeres. Y dice la Biblia que sus ojos se dieron placer con todo. Diga todo. Es todo. Otro día lo platicamos, lo de Salomón. Pero ¿qué era? Logró entender por qué. Indagó en su genealogía. Se dio cuenta que estaba pasando. ¿Por qué? Porque quería buscar la solución para poder llegar a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Si no hubiéramos encontrado salmos de David: por la culpa de mi abuela y la culpa de mis abuelas, llorar y llorar. No, sino que todos sus salmos y sus cantos eran para darle la gloria a Dios, porque Él lo había rescatado, Él le había revelado, Él lo había mostrado. Y a pesar de su falta, Dios lo había llevado a ser un hombre conforme a su corazón. Pero preguntó, indagó, se dio cuenta, hermano, que en Dios hay salvación, que en Dios hay perdón, que en Dios hay cosas nuevas todos los días, su misericordia, y que Dios podía transformar su vida, sus generaciones y todo lo demás, porque él había entendido que tenía un problema y que el esconderlo solo hacía que sus huesos se secaran. Y la Biblia dice que el espíritu se anida en los huesos. Por eso hay gente que no le gusta lo espiritual, porque se va secando.
Porque el pecado te seca. Y por eso es tan almática o almático. Emproblemado con todos, enojado con todos, mal hablado. Porque su alma está tan así, hirviendo, pero su espíritu está seco, que puede ser que el espíritu tenga algo que está afectando su vida. Por eso hay que preguntar. Y entonces el pueblo de Dios, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muráramos en este desierto? ¿Por qué? Como quien dice: Señor, ¿por qué esto pasa? Yo le contaba en estos días, así, llevo 40 minutos, le contaba a los hermanos en estos días, hermanos recién casados, con mi esposa. Bueno, ya estábamos, ya teníamos a Francesca. Fíjese que el ambiente de mi casa, ya cristianos, sí, teníamos un ambiente pesado. Y orábamos y le decía: cuando uno siente aquel ambiente pesado en la casa, yo le decía: busquemos, tal vez hay algo aquí, que oremos por el apartamento y oremos para que el ambiente, pero pesado. Ya le voy a contar. Hasta una vez, hermano, yo sentí que mi esposa era la que me estaba ahorcando. Porque de verdad yo sentí la mano, dijo. Y mire lo tremendo. Y entonces yo, como queriéndome defender, me volteo así fuerte. Pero mi cama estaba a la par un closet de aquellas puertas así, ¿cómo se le podría? Corredizas. Pero eran de madera dura, hermano. Y yo, con la fuerza que, como quien dice, para escaparme de la que me estaba ahorcando, me voy y la puerta se me... mira, fue una cosa. Y mi esposa: ¿qué te está pasando? Y yo: ¿me estás ahorcando? No, ni siquiera te he tocado. Entonces cosas así se estaban manifestando. Y entonces yo le digo: oremos. Le hablé a mi pastor: mire, pastor, fíjese que aquí hay algo que está pasando. Y lógico, hay puertas abiertas en tu casa. Estás viendo algo que no debes, estás oyendo algo que... Y empezaba a indagar como un doctor. No, bueno, mira, hay cosas, no le digo que estoy perfecto, pero ya abrir una puerta a una dimensión de esa manera, no. Y empezamos a orar. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Me habían regalado un tenedor, una cuchara y un cuchillo de madera, de caoba, maya. Y cuando estaban los dedos así, grande, y lo teníamos decorado en la pared. Y tenía figuras así de dioses mayas en la parte de abajo. Y porque estábamos orando, y yo pasé cuando sentí como la fuerza de eso. Dije: aquí está el Dios Tenochtitlan. Mire, lo saqué y se acabó. Pero mi alma decía: pero es que me lo regaló mi tía, la que yo más quiero. Pero ¿qué quería? ¿Mi alma queriéndola o el espíritu diciendo: sácalo? Y hay gente que tiene todavía peluches, cadenas, brazaletes, dijes, nombres. El esposo se llama Pedro y tiene una M, no sé por qué. Es que es de oro, pastor. Hay cosas que, mire, por eso le digo, uno tiene que entender eso, que el mundo espiritual no juega, que el mundo espiritual nos conoce. Y por eso ellos no entendían. Pero ¿por qué nos hicieron? Dios los quería liberar. Pero ¿qué habían hecho ellos, hermano? Habían murmurado, hermano. Habían hablado del Señor. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir? Y entonces Dios les dijo: esto les pasa porque ustedes están en contra de mí, porque ustedes están murmurando que prefieren regresar a Egipto. Por eso es que están viviendo de esa manera. Conocieron el porqué de las cosas. ¿Por qué está pasando lo que pasa en mi vida, en mi casa? Uno tiene que saber por qué. Ay, mire, yo cuando sabía: ay, mi riñón, diablo mentiroso. No, él no era el diablo mentiroso. Era el café, era el chile, todo lo irritable que me quitaron, y seguí de eso. ¿Y qué culpa tenía el diablo si no era el que me echaba el cafecito?
Pero queremos siempre buscarle a alguien la culpa. Siempre queremos echarle la culpa a alguien. Eso viene desde Adán y Eva. ¿Quién fue la mujer? ¿Quién fue la serpiente? Siempre se echa la culpa a uno. Ay, me va, sabes que me la bilis por tu culpa. No, porque te quisiste enojar. Esta es la opción tuya. Pero no quiero quedarme ahí, sino que, mire, dice, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel y toda la congregación. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos quedáramos a Egipto? ¿A cuántos ya nos libertó el Señor? Enfrenta lo que viene entonces. Enfréntalo. Enfrentemos lo que se está dando, hermano. Se debe enfrentar lo que está pasando, no ignorar la situación. Si entonces hay estorbos, si entonces no somos libres, hay que enfrentarlo. No nos demos por vencido. Ellos estaban dando por vencido. Ay, mire, peor me va en mi casa, solo me dice cristiano. Esa es la batalla de todos los días. Al reconocer, voy a enfrentarlo. Al saber que tengo un problema, voy a buscar la ayuda, voy a buscar la solución para vencer, hermano, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que no nos podemos dar por vencidos. Preferían ser esclavos del sistema y no pelear por su promesa y su libertad. Es que, hermano, mire, el cristiano que quiere regresar a Egipto solo buscando la excusa perfecta para regresar. ¿De verdad? Mire cómo somos. Digamos, nadie tiene papeles. ¿Cuántos quisieran regresar a su país para vivir? Nadie. Aquí nos escondemos de la migra, miramos cómo nos hacemos los quites para que no nos agarren, ¿sí o no? Pero ¿y por qué para Egipto tan fácil nos entregamos con los placeres? Usted ama México, México lindo y querido. Su playera, su bandera, peor es cuando juega, todo, hermano. Muchos de acá traen así la playera abajo ahorita todavía, pero no se quieren regresar a vivir allá. Muchos lo quieren, pero no se quieren regresar a vivir. Pero ¿y por qué entonces en lo espiritual no somos igual? El diablo nos hizo pedazos, el diablo nos despedazó, pero sin embargo queremos regresar a donde estábamos muchas veces. Mire, aquí, mire, hermano amado, ellos, ¿y por qué no buscas del Señor? Es que el Aarón y el Moisés, es que el pastor, es que los líderes, es que la congregación, la excusa perfecta para regresarse. El que es nacido de nuevo sabe que el mar rojo se cerró. El que ama a Dios entiende que las cosas están sucediendo por un propósito. Y hermano, y muchas veces nosotros ponemos la excusa del pastor, el ministerio, y puede ser que sean culpables, sí. Pero el problema es porque pusimos los ojos en ellos, no en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Él nunca falla, Él siempre está ahí. Él es el que nos va a dirigir a toda verdad y toda justicia a través del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Porque nosotros los pastores fallamos. Nosotros como humanos fallamos, ¿sí o no? Nos hacemos, por eso la Biblia dice, sopórtense, hombre. Ámense. Porque aquí dijeron, miren, ese Moisés y ese Aarón y toda la congregación. Y entonces aparece, hermano, mire, Josué y Caleb, porque era cuando iban a reconocer la tierra prometida. Y llegan aquellos, no, hombre, hermano, vuelva. Cristo lo ama. Dios tiene un plan perfecto para su vida. ¿Y qué hizo toda la congregación con ellos? Quererlos apedrear. Así pasa cuando un cristiano usted le está diciendo, hermano, mira, yo sé que son batallas. Lo empiezan a apedrear a uno.
lugar de decir, si tenés razón, saber que los tiempos son finales. Si Cristo viene y me encuentra así, me voy a quedar. Y no soy ninguna tribu, pero sí me puedo quedar a la tribulación. Es que usted no sabe lo que me hizo Aarón. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Exactamente en la salida de Egipto. Y esto puede estar pasando ahorita que estamos a punto de salir de la tierra cuando Cristo venga por nosotros. Y entonces aquí vamos a tener la excusa perfecta. Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Es que mi siervo me engañó. Es que me hicieron una mirada, pero fea. La hermanita esa me quitó mi lugar y yo ya hasta forma tenía en esa fría. Ahí tenía bien mirado todo. Hermano, por una silla peleando. Es que cuando iba a agarrar mis chiles en ahogada se me metió uno en la fila. No, hombre, no se pelee por eso. Mejor me voy. Me voy. Mire, una cosa es que uno se ministre y cuente lo que le hicieron, a que uno empiece a murmurar con todos. Eso es diferente. Mire, a mí me hicieron esto y esto, es una administración, que eso ya no me corresponde contar. Pero ya que uno empiece a contar, y que por esto y por esto y por esto, la excusa perfecta. Hermano, ¿por qué no se quedó en México? ¿Por qué no se quedó en Guatemala? Es que el gobierno era corrupto. A ese sí es corrupto, entonces. Ahora sí termino. Mire, toda la congregación lo empezó a apedrear. Póngase de pie. Aquí me voy a quedar. Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá. Elá significa un árbol de roble firme. Y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Goliat se paró, gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a ponernos en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo los venzo y los mato, entonces seréis vuestros siervos y no me serviréis. Y no serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, dame un hombre para que luchemos mano a mano. Mire, digamos este punto. ¿Para qué compra shampoo? ¿Para qué compra jabón? ¿Para qué compra toalla si no le gusta bañarse? No lo digo de usted, es un decir pues. ¿Para qué se pusieron en orden de batalla si nunca iban a ir a pelear? ¿Sabe qué? Se uniformaron para la batalla, pero ni avanzaban ni retrocedían. Diga conmigo, estaban estancados. ¿No será que hay mucho pueblo estancado? Un pueblo que se a la hora y solo miran el gigante. Y hay una batalla. Hay un gigante que está destruyendo tu vida. Hay un gigante que está destruyendo tus sueños, está destruyendo la familia, está destruyendo a los hijos, está destruyendo las generaciones. Hay un gigante. El pueblo estancado, con su Biblia, que sí, viene a los discipulados, viene a los cultos, pero necesita pelear, necesita dar el paso, necesita reconocer. Porque mire, no sé de qué sirve que yo sepa algo de mí si no hago nada. ¿De qué sirve que sepa que mi matrimonio está en el suelo si no hago nada? ¿De qué me serviría saber que mis hijos no quieren nada? ¿De qué me serviría saber que yo mismo no quiero nada? Que a mí me cuesta. ¿De qué me serviría? Solo de conocimiento. Si no hago nada, si no doy el paso, si no avanzo. El pueblo estaba estancado. El pueblo se uniformó y que démosle. Pero miren lo que pasó. Cuando Saúl y todo Israel oyeron esas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Y como no fue Saúl
ni fueron ellos. Aquí se aplica que nadie quite tu corona, porque ahí le quitaron la corona a Saúl y se la dieron a David. Lo que le correspondía hacer a Saúl, vino otro y lo hizo, porque se estancó. Yo le voy a contar algo y todavía no me lo perdono yo. A mí me tocaba enseñarles a manejar a mis hijos. Y un día mi hijo me dice: papi, enséñame a manejar. Ahorita mi hijo tengo que hacer, el siervo de Dios tiene que hacer. Y al otro día: papi, ya fui a manejar. ¿Quién te llevó? Mi mamá. Dije: pero si eso quería yo. Ok, todavía me queda una, la más chiquita. Se me adelantó, me quitó mi corona, pues lo que yo quería hacer, porque yo estaba ocupado en otras cosas. Se lo estoy poniendo de una manera familiar. No es que muera al infierno, ni ella tampoco, sino que lo que le quiero decir, las cosas que están pasando en nuestra vida, que estamos ahí, hermano, y se están muriendo. ¿Qué hago? Por lo menos sóplele, por lo menos, si ya está uniformado, pelee. Porque estos se acobardaron y tuvieron gran temor. ¿De qué nos sirve tener temor? ¿De qué nos sirve acobardar? ¿De qué nos sirve estar bien armado? Aún le voy a decir esto: ¿de qué nos sirve saber tanta Biblia si no la ponemos por obra? Ellos tenían que haber reconocido que tenían miedo. Tenían que haber dicho: Saúl, pues Señor, ayúdame. Sabes que tengo un temor, ese gigante está demasiado grande. ¿Y sabe cuál era el problema de Saúl? Que no tenía experiencias con Dios. En cambio, David mataba osos, mataba leones, con pocas ovejas, entrenaba, estaba dándole, o sea que oraba, o sea que buscaba. A pesar de haberse equivocado, tenía esa comunión con Dios. Y cuando vio al gigante, no, el poderoso gigante está de mi lado. Nunca vio un gigante. Entonces dijo David: esta es mi oportunidad. Si no hubiera Goliat, no hablaríamos tanto de David. Que mate a los gigantes que están destruyendo tu vida, tu condición, tu juventud, tus sueños, tus anhelos, tu servicio, tu búsqueda, tu talento, lo que Dios te ha dado. Que no te quedes así. Y es que, hermano, yo sé, yo hago. No, si no haces nada, entonces solo sabes conocimiento. Pero cuando sé mi condición, y no solo eso, sino sé al Dios que le sirvo. Por eso te pongo esta: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Porque dices: mire, soy rico, me he enriquecido, no tengo nada de necesidad. Pero no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Tenía un concepto equivocado. Te aconsejo que compres de mí oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifiesta la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. ¿A cuánto nos ama Dios? Dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Escúchame bien, esto se lo quiero dejar como para cerrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Necesitas, hermanos, si me ayudan con el sonido, por favor. Necesitamos conocer nuestra condición. No tener un concepto equivocado, o más alto o más pequeño, sino que necesitamos reconocer nuestra condición. Y si te has apartado del Señor, hoy es un día, porque hoy está aquí a la puerta. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si hay miedo, si hay temores, si hay inseguridades, si hay batallas, ven al frente. Si te has apartado, si sientes, hermano, que hay batallas, y que anhelas reconocer que hay una batalla en tu corazón, que hay una batalla que estamos librando, que hay un mover que se pueda estar afectando tu vida,
Que hoy en el nombre de Jesús sea un día donde Dios dice: el que oye mi voz y me abre la puerta, entraré él, cenaré él con él y él conmigo. Cuando se conoce la condición, se actúa, se cree, se sabe, empieza uno a caminar y saber decir: reconozco. Como lo primero que hizo el hijo pródigo: reconozco que he pecado contra el cielo. Entendió su condición de hijo pródigo. Reconoció que habían áreas en su vida reconoció que por más que iba a la iglesia, que el padre quería que fuera, como este hijo que fue, que Dios lo llamó, y el papá lo metió a que recibiera clases de piano. Y el muchacho empezó a tocar piano bonito, pero empezó a juntarse con otros amigos. Y al final del día lo empezaron a jalar. Y un día le dice al papá: ya no voy a ir a la iglesia. ¿Pero por qué, mi hijo? Pero es que mira las clases. No, ya no, eso no es para mí. Y ¿sabes qué, papá? Me voy a independizar. Ya no quiero estar aquí en la casa tampoco. Me voy a ir. Se fue, se perdió en vicios, drogas, paraba en la cárcel, paraba en el hospital, andaba perdido. Los amigos que tenían lo metieron en problemas, lo metieron un tiempo a la cárcel, estuvo preso por todo lo que él había vivido con sus amigos. Nadie lo quería porque no olía bien, porque él estaba todo tirado. Ya dormía en la calle. Y por vergüenza de su casa no quiso decir nada, siguió ahí mendigando lo que otros le daban. Pero un día decidió regresar a casa y le dio pena, vergüenza, y llama a papá: quiero regresar. Pero los papás no estaban, solo le dejó mensaje en el teléfono. Y él dijo: y si llego y no están, es señal de que definitivamente me tengo que ir. Ya viejo, ya entrado en años, el muchacho que se fue, regresa, toma el autobús de regreso a casa, se sienta y espera. Y cuando llega a su pueblo, se da cuenta que hay una multitud, casi todo el pueblo. El papá, si quiere la mamá, esperándolo. Y todos le preguntaron: ¿por qué haces eso? Porque es mi hijo, porque lo amo como hijo. Cuando uno conoce que es hijo, sabe que puede regresar a casa, sabe que ha cometido errores, pero sabe también que tenemos un Padre de misericordia. ¿Y por qué te perdona Dios? Porque eres hijo. ¿Por qué te perdona Dios? Porque eres hija. Y porque sabe que batallamos, sabe que tenemos problemas, sabe que hay luchas, y sabe que los gigantes nos han vencido. Pero también sabe que cuando venimos a casa, Dios hace fiesta como cuando un pecador se arrepiente. Así que hoy el mensaje que te quiero dejar en tu corazón: reconoce tu condición. No te quedes solo con saber lo que te está pasando. No te quedes solo con entender lo que te está pasando. Empieza a actuar para que Dios
Dios empiece sobre tu vida a transformarte, a renovarte, porque Él es el que sabe todas las cosas. Él sabe lo que estás viviendo, lo que estás pasando, las batallas. Si quieres con la música, si quieres con la internet, si quieres con las drogas, si quieres con el sexo, si quieres con las mujeres, si quieres con la mentira, si quieres con las malas palabras, si quieres con el orgullo, todo eso Dios lo sabe. Pero ¿sabe qué le gusta a Dios? Escuchar tu voz, que tú le digas: Padre. Y entonces Él dice: mi hijo ya reconoció, mi hijo ya me llamó, mi hijo ya pidió ayuda, mi hijo o mi hija entendió que su socorro no venía de los montes, entendió que su socorro venía de Él. Así que esta mañana, yo sé que hay batallas, yo sé que hay peleas, pero reconocer nos da el derecho y la potestad de quitarle autoridad al enemigo, de decirle: por muchos años estuviste bombardeando mi mente, por muchos años aún me estuviste acusando día y noche por mi condición, pero hoy me pongo la armadura, hoy se acaba el estancamiento, hoy se acaba toda autoridad, porque hoy voy a abrir mis labios y te voy a decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado, he fallado, he malgastado mi vida, he malgastado mi tiempo, he malgastado el tiempo con mi familia, no he hecho lo que debía hacer con mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mis nietos. Hoy, Señor, tú eres el especialista en restaurar los años perdidos. Así que hoy, conforme ministramos, yo quiero que usted abra sus labios y le pueda decir al Señor: sí, Señor, esa soy yo. Como aquella mujer: el pan es para los hijos, no para los perrillos. ¿Qué me importa? Dime, perrita, dime lo que quieras, pero hasta los perrillos comen de las migajas. Mujer, por eso has quedado libre tu hija, porque hasta los perrillos no le importó lo que le dijo el Señor, sino lo que era más fuerte era la libertad de su hija, de su vida, de su familia, de su matrimonio, de saber que para Dios no hay nada imposible, de saber que Dios tiene cuidado de tu vida, sabe también del dolor de tu corazón, sabe también de las llagas que estás pasando, de la necesidad que estás viviendo. Pero que hoy, en el nombre de Jesús, al reconocer tu condición, al decirle: Señor, solo tú, Él que oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Abre la puerta de tus oídos, abre la puerta de tu corazón. Esta mañana puedes decirle: Señor, ven, Señor, las puertas están. Si hay alguien que no conoce del Señor, escúcheme bien. Si hay alguien que no conoce, este es un buen día para que tú le digas: Señor, te abro las puertas de mi vida, te abro las puertas de mi corazón. Yo te necesito, yo quiero que vengas conmigo. La mejor decisión de toda tu vida. Pero también, si hay alguien que se ha apartado y que anhela reconciliarse con el Señor, levanta tu manita y también y decirle: Señor, yo me quiero reconciliar contigo, yo quiero volver a empezar. Yo reconozco que he fallado de muchas maneras, yo reconozco que tengo muchos problemas, y tú lo sabes, y tú los conoces. No te puedo engañar. Ya veo por qué está la destrucción. Ya veo por qué el desierto no se termina. Y entonces Dios se agradó de ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús,
te lo ruego por favor. Que en el nombre de Jesús, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. recibe en el nombre de Cámbiame, Jesús. Señor, Que sea conforme al deseo de tu corazón. Que puedas enfrentar todo aquello, ese gigante que está afectando tu vida, ese gigante, esas batallas. Que la voluntad de Dios se venga sobre tu vida. Lo que quiero es parecerme. Solo recibe en el nombre de Jesús. Jesús. Solo recibe en el nombre de Jesús. Recibe, dile, Señor, Él conoce. Él no es ajeno a tu batalla. Él no lo es. Solo abre tus labios y verás lo que Dios hará en el nombre de Jesús. Dios sabe, Dios te conoce. Dios sabe tu condición, pero también quiero que conozcas el amor de Dios. El amor de Dios sobre tu vida. Conoce las batallas. Dios sabe que la ayuda está siempre al frente de tu vida. Abre tu corazón, abre tus oídos, abre la puerta esta mañana. Ábrela en el nombre de Jesús. Abre tus labios y empieza a declarar y decirle: abre la puerta. Si alguno me oye, si alguno me oye, por eso sus oídos están atentos. Sus oídos están atentos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te rogamos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Tú que conoces nuestra condición y nuestra necesidad, no te es ajeno, ni nuestros padecimientos te son ajenos. Hoy reciba la libertad. Hoy la pronta ayuda del cielo sobre su causa, sobre su vida, sobre tu familia, tus hijos, jovencitos, jovencitas. La presión allá afuera para cambiar tu identidad, para afectar tu corazón. Hoy en el nombre de Jesús, mire, mientras está en la administración, platique con el Señor. Dile: Señor, ayúdame en esto. Esta es mi batalla. Este es el Goliat. Este es el gigante que se ha levantado. Pero mayor eres tú, Señor. Más fuerte eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ministramos la fuerza. Hoy ministramos el carácter. Hoy todo estancamiento se va. Hoy todo estancamiento se rompe. Aunque estemos en orden de batalla, siempre vendrá nuestro David. Siempre vendrá el amado y dirá: ¿quién es ese incircunciso que ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente? Siempre viene la ayuda. Siempre, siempre, siempre. No pierdas la esperanza.
que sepas que la ayuda reconciliarse. No estoy insistiendo por insistir. Sé que aquí hay una persona que está batallando con esto. Decir paso o no paso. Atrévete, pelea esa batalla de este día. Pelea la batalla de esta mañana. Y atrévete a reconocer y decir: Señor, sí te necesito. Sí anhelo. Soy yo quien está oyendo tu voz. Quiero abrir la puerta una vez más. Quiero abrir la puerta. Quiero que entres, Señor. Quiero que vengas a mi vida. Atrévete. Estás en el orden de batalla. Estás uniformado. Estás uniformada. Solo tienes que dar el paso de fe. Solo tienes que decir: sí, soy yo, Señor. Es una batalla. Atrévete, estoy hablando contigo. Atrévete. Si es para ti el que está en la mente diciendo: ay, Señor, ¿seré yo? Si eres tú. Hoy en el nombre de Jesús, sal de tu lugar. No es por mí ni por nadie, es por ti. Es por ti que Dios quiere. Es por ti que Dios está abriendo la puerta. Es por ti que Dios está obrando esta mañana. Te dejo el tiempo. Te dejo este momento, la administración, para que te atrevas a salir de tu lugar y decir: yo necesito, Señor. Yo necesito reconciliarme. Yo necesito aceptarlo. Yo necesito volver a empezar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tus batallas ya no son tuyas, dice el Señor. Mía es la batalla. Yo pelearé por vosotros. Yo pelearé por vosotros. Yo pelearé por tu casa, pelearé por tu esposa, pelearé por tus hijos, pelearé por tus generaciones. Solo entrégame tu vida. Solo reconoce este día y yo haré la obra que empecé. En el nombre de Jesús. Una vez más, la puerta está abierta.
Si quieres correr a ella, la oportunidad está. Si quieres venir al frente y decirle: Señor, ayúdame a pelear esta batalla. Si no, está bien. El llamado se queda. Y la puerta, cuando tú toques, siempre se abrirá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí en el nombre de Jesús. Oremos, cantemos. Pueblo, por favor, empiece a ministrar, a orar, empiece a interceder, empiece a decir: Señor, empiece a decir: Señor, venga la salvación, que venga la restauración, que venga de lo alto, Señor, el deseo de agradarte. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Reconociendo nuestra condición. Entra en mi casa, entra en mi vida, muéveme en mi estructura, sana todas las heridas, muestra de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, Sí, Señor. porque tú eres mi gran amor. El milagro. Haz un milagro en mí. Un milagro, un milagro. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, Todas las heridas. de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Declare fuerte a lo que viene. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. En mi casa, Señor. Entra En mi vida. en mi vida. Muéveme en mi estructura. Toda la estructura. Sana Todas las heridas. Dame de tu Sí, Señor. De tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Lo recibimos. Haz un milagro en mí. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En mi casa, entra en Es un mi milagro. vida, Puede atrever a toca decirlo. en mi Es un milagro. estructura. Haz ese milagro, Señor, que tal vez ante mis ojos lo veo difícil, imposible. Porque cada vez que veo más alejado, Solo a ti, porque tú más eres perdido. mi gran amor. Por eso necesitamos Haz un milagro. milagro en mí. Recíbelo esta mañana. Dile: Señor, yo recibo ese milagro sobre mi vida, sobre los míos, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos. Aún como tú dijiste, sobre 1000 generaciones. Padre, yo vengo, Señor, sellando esta palabra en el corazón de tus hijos. Vengo rogándote, Señor, que te glorifiques. Haz un milagro. Vengo, Señor, suplicando, Señor, que obres, que podamos, Señor, testificar los milagros, las maravillas de ese Dios grande, soberano, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Padre, fortalece y bendice a tu pueblo. Haz ese milagro, Señor, y que sea, Señor, tu nombre siempre glorificado. En el nombre de Jesús, sello la palabra. Te ruego, Señor, que reprendas todo contraataque, todo deseo de volver a hacer lo mismo, todo ataque que quiera venir, Señor, a manifestarse en lo que hoy pedimos ayuda. Pero sabemos, Señor, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tu sangre preciosa nos cubra, Señor, y que
la comunión siempre sea de tu agrado. Bendice los alimentos, Señor, y los que nos vamos, llévanos en paz, en bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.